En este segundo capítulo vamos a conocer otros estilos utilizados en bonsái cuando nos encontramos con más de un tronco. Cuando hablamos de más de un tronco hay que diferenciar entre los que están unidos a un mismo sistema de raíces y los que no. Doble tronco o socán. Triple tronco o sancán. Y ya como ejemplo de más de 3 troncos podemos encontrar el estilo de troncos múltiples o llamado kabudachi. Otro estilo de troncos múltiples que parten desde una misma base es la utilizada por el estilo balsa y que pretende simular a un árbol caído y que aún así ha sobrevivido adaptándose a su nueva situación y convirtiendo cada rama en árboles individuales, o también llamado ikadabuki. Estilo bosque, o también llamado yoseue, del que tenemos que diferenciar entre el bosque clásico con árboles individuales o el bosque formado por una raíz reptante llamado netsuranari. Estilo tronco dividido o ahuecado o sabamiki. Estilo retorcido o espiral, o también llamado como bancán. Un estilo muy apreciado por los bonsaístas es el sarimiki o madera flotante. Una variación de este estilo se puede conseguir artificialmente por nosotros y se le llama tanuki. Y en el próximo capítulo os hablaré de los tamaños de los bonsáis. Y sí, también se clasifican por tamaños porque ahí también hay bastante que aprender. Digamos que tenemos bonsáis enanos desde 5 centímetros hasta bonsáis gigantes de más de 1,20 m. El bonsái más pequeño que podemos encontrar es el chito. Mide menos de 5 centímetros de altura. Normalmente se consigue plantando la semilla directamente en una pequeña maceta. Es un árbol que cabe en la yema de un dedo, siendo imprescindible mantener la humedad del sustrato y por lo general solo posee 1 o 2 ramas y algunas pocas hojas. El tamaño mame mide entre 5 y 15 centímetros y se consigue también desde semilla o bien desde un esqueje que hayamos podado y que nos haya gustado por su configuración. También es imprescindible la humedad del sustrato y el pinzamiento de las hojas. Es un árbol que cabe en la palma de la mano. El tamaño shohin es relativamente sencillo de cuidar y se hace muy adecuado para los principiantes, ya que suelen medir entre 15 y 25 centímetros. Es un tamaño muy llamativo y atractivo. Es relativamente fácil de cultivar. Al ser su maceta un poco más grande, el árbol puede conseguir los nutrientes más fácilmente. Y es un estilo cada vez más de moda en todo el mundo, por su tamaño y por el poco espacio que necesita. En la categoría Shuhin o Komono
Los árboles miden entre 15 y 31 centímetros. Y os diré una cosa, si queréis comprar uno, los precios suelen ser algo altos, aunque podremos optar por cultivarlo nosotros mismos. En la categoría Chumono, los árboles miden entre 30 y 60 centímetros. Ya se consideran árboles grandes y pesados. No son muy populares entre los aficionados por su volumen y peso, aunque su belleza es muy llamativa. Se hacen fácil de encontrar en los mercadillos privados y en los centros especializados en bonsáis. El omono es el árbol que mide entre 60 y 1,20 m de altura. Son parecidos a los arbustos que dejamos crecer en nuestras macetas. Normalmente se necesita ayuda de alguna persona para hacer los trasplantes por su volumen y peso. Y ya por último, los árboles más grandes son los denominados achiuye. Tienen una altura de más de 1,30 m y sus precios pueden ser desorbitados, aunque son el sueño de muchos bonsaístas. En próximos capítulos os hablaré de los estilos de forma más individual y de cómo conseguir recrearlos. Pero de momento, creo que con esta información es más que suficiente para que empecéis a diferenciar los diferentes estilos.